osteoporosis por un problema fundamentalmente de estrógenos. Es un momento en el que bajan los estrógenos de manera importante. Los estrógenos os ayudan a las mujeres a depositar calcio en los huesos y es un momento en el que se puede desarrollar osteoporosis si durante la época fértil, por así decirlo, no hemos depositado suficiente calcio en nuestros huesos, no hemos hecho suficiente ejercicio, por ejemplo, pues puede aparecer un proceso de osteoporosis. Hoy vamos a repasar todo este proceso. También haremos hincapié en una diferenciación. Hay dos conceptos que muchas veces podemos confundir, que son el de osteoporosis y el de artrosis. Lo veremos después qué es cada una de ellas, qué significado tiene cada una de estas entidades. Deciros así de antemano que evidentemente las dos tienen relación con la edad fundamentalmente, pero una se desarrolla claramente a partir de un proceso concreto, que es el proceso de la menopausia, y la otra la vamos padeciendo conforme pasan los años y a partir de la utilización de las articulaciones. Lo veremos a continuación, no queremos adelantarnos, pero es uno de los conceptos que vamos a revisar, sobre todo la diferenciación entre artrosis y osteoporosis. Bueno, en el caso de la osteoporosis, una de las definiciones que le podemos dar es esta que veis aquí. Es una patología ósea, es progresiva y crónica, que comporta la disminución de una densidad mineral ósea. Fundamentalmente, lo que tenemos es una pérdida de calcio, asociado no a fosfato. Normalmente el calcio dentro de los huesos está asociado, en su estructura está formando fosfato cálcico, de manera que una pérdida de calcio fundamentalmente va asociada muchas veces a una pérdida de fosfato. Veremos también después que el equilibrio calcio-fósforo es fundamental en la salud de los huesos y que algunas veces para prevenir una pérdida de uno tendremos que sacrificar el otro. También lo iremos viendo durante la charla. Y la osteoporosis, ¿por qué es importante? Porque hace que un hueso que teóricamente es una estructura rígida, sólida y que aguanta peso y aguanta fuerza, aguanta carga, por así decirlo, se vuelva más frágil y sea más susceptible de fracturarse. Esto sobre todo lo vemos con el paso de los años, en gente muy mayor. Es muy típico la abuelita que ha padecido osteoporosis, por el proceso normal de ir cumpliendo años, y que ante una caída de muy poca carga, un traumatismo de muy poca carga, traumatismo que a cualquiera de las personas jóvenes no nos produciría ningún tipo de problema, pues ella se rompe la cadera, que es uno de los puntos más débiles debido a la osteoporosis, como comentábamos. Algunas cifras son estas que veis aquí. La densidad mineral ósea a los 16-18 años de edad en mujeres y a los 18-20 años en hombres ya tenemos hasta el 95% de la masa ósea máxima que vamos a tener en la edad adulta. El pico máximo suele producirse a los 30 años aproximadamente, 30 más menos 2. A los 40 años, o sea, entre los 30 y los 40 años hay un equilibrio más o menos, se establece un equilibrio de manera que ni ganamos ni perdemos, y a partir de los 40 años el remodelado óseo, es decir, lo que se va erosionando el hueso y el calcio que se va perdiendo supera a la regeneración ósea, de manera que a partir de los 40 años aparece un proceso de declive en la masa, en la densidad mineral ósea, la cantidad de calcio o de fosfato que tenemos en los huesos, y podemos llegar, cuando este nivel es lo suficientemente bajo, lo veremos también en una de las siguientes diapositivas, podemos llegar a la definición de osteoporosis, que sería una cantidad de calcio, de depósito de calcio, una densidad mineral ósea lo suficientemente baja como para aumentar el riesgo de fractura de manera importante. Hasta un 60-80% de la densidad mineral ósea está marcada por la genética y la herencia, es decir, de personas sin osteoporosis suelen aparecer mayoritariamente hijos con menor tendencia a la osteoporosis, pero entre un 20 y un 40% restante de la densidad mineral ósea está muy influenciada sobre todo por la alimentación. Sabéis que deberíamos evitar las bebidas azucaradas, por ejemplo, el café, el tabaco también suponen una disminución en la densidad mineral ósea, sobre todo el tabaco. El ejercicio físico, como veremos después, aumenta también la densidad mineral ósea y esto, pues, entre un 20 y un 40% de densidad mineral ósea está muy influenciada por lo que vamos a hacer con nuestro cuerpo, con nuestros huesos a lo largo de nuestra vida.
Los hombres consiguen una densidad mineral ósea mayor debido a que poseen un esqueleto más pesado. Pensad que la cantidad de calcio que se deposita en los huesos está muy en relación con el peso que tiene que aguantar ese hueso, de forma que, sabéis, por ejemplo, creo que esto lo habíamos comentado en alguna otra charla, pero evidentemente ninguno de nosotros o ninguna de nosotras hemos estado en el espacio, que yo sepa, pero sabéis que una persona que está en el espacio no sometido a la gravedad, cuando vuelve, uno de los problemas que tiene es una pérdida de densidad mineral ósea, porque la carga, como os decía, la carga de peso, la gravedad misma a la que se ha sometida el hueso o el esqueleto, aumenta la cantidad de calcio que se deposita en el hueso. En las mujeres, como comentamos, hay un momento clave, la pérdida de la densidad mineral ósea, que es la menopausia. Pensad que el depósito de calcio en los huesos está muy influenciado por las hormonas sexuales. En el caso de los hombres, sabéis que los andrógenos los vamos perdiendo muy progresivamente y llegamos con una carga de andrógenos, de hormonas masculinas, de testosterona, de hidrotestosterona, más o menos considerable hasta los 70, 80 años, que es cuando 60 y pico, 70, 70 y pico años, que es cuando empieza a bajar la densidad mineral ósea, o sea, la carga, las hormonas, la cantidad de hormonas masculinas. Pero en el caso de las mujeres hay un momento clave, que es la menopausia, a partir de la cual hay un antes, con una carga importante, una descarga importante de estrógenos, pasamos a no tener óvulos, nuestro ovario ya no puede producir óvulos, por lo tanto ya no produce estrógenos, los produce a partir del tejido graso, pero no tiene la misma potencia que tienen los estrógenos procedentes del ovario y que nos ayudan en la edad fértil. Y esta bajada en la cantidad de estrógenos hace que el calcio, el fosfato que se deposita en los huesos sea mucho menor, y es cuando empiezan a aparecer la osteopenia, que es el paso previo a la osteoporosis, o sea, una pérdida de densidad mineral ósea, y la osteoporosis, que es una pérdida aún mayor que aumenta la susceptibilidad a la fractura, como comentábamos. A partir de los 60-70 años, la pérdida de masa ósea es similar en ambos sexos, por eso que comentábamos, porque los andrógenos es cuando empiezan a caer también, cuando realmente sufren una caída importante, y es cuando el esqueleto, la densidad mineral ósea de los hombres se parece a la de las mujeres. Sí que es verdad que la susceptibilidad que tienen las mujeres mayores a padecer una fractura es mayor porque ya vienen de un nivel más bajo, es decir, a los 60-70 años el nivel de la densidad mineral ósea de la mujer, que lleva ya 10-15 años perdiendo calcio, porque desde la menopausia a estos 60, 65, 70 años, pues pasan esos 10, 15, 20 años, pero a partir de ese momento, si viésemos las curvas de bajada de la densidad mineral ósea, tienen la misma pendiente aproximadamente, que es cuando bajan, como comentábamos, los andrógenos en el caso de los hombres. Cualquier pregunta que tengáis, no dudéis en hacerla. Hay algunos conceptos, sobre todo el tema hormonal, que a veces pueden resultar un poco complejos de entender, pero no tengáis ningún problema en preguntarme lo que creáis que no queda claro, y nos paramos el tiempo que sea necesario y lo comentamos. Los criterios diagnósticos en relación con la densidad mineral ósea son estos que veis aquí. Lo que hacemos es una comparación con la mujer joven, con la máxima cantidad de calcio, es decir, con mujeres de 30-35 años, que es cuando tienen el pico máximo. Entonces, cuando lo comparamos, es un proceso estadístico. Cuando hacemos una comparación, la diferencia entre ese valor y el valor que tiene la mujer que tenemos delante, la paciente que tenemos delante, se miden desviaciones estándar. Es decir, es una diferencia, una distancia con respecto a una media establecida. Entonces es lógico que la mujer con 50, 55 años tenga un valor negativo de desviación estándar, porque ya está en el declive. Es decir, si partimos de que el punto máximo en la cantidad de calcio, los huesos en la vida está sobre los 30-35 años, una persona con 50 años, por definición, sin contar la menopausia, o sea, contemos una mujer con 48, 49 años, no ha tenido todavía la menopausia, pero claro, lleva 17, 18 años perdiendo densidad mineral ósea, sobre todo 7, 8 años a partir de los 40, que es cuando se pierde de manera significativa. Por lo tanto, el valor que veis aquí, el valor va a ser negativo.
De ahí que sea menos una desviación estándar. Es un valor negativo por esa razón, porque lo estamos comparando con la mujer en plenitud, con la cantidad máxima de calcio que tendrá una mujer en su vida. Bueno, pues cuando el valor de la mujer que tenemos delante queda entre menos una desviación estándar y menos 2,4 desviaciones estándar, definimos ese tramo como osteopenia, es decir, disminución en la cantidad de densidad mineral ósea, de calcio y fosfato en los huesos, pero no osteoporosis. Esto es importante sobre todo a nivel médico, porque veréis que nosotros lo que hacemos con respecto a la medicación, no damos lo mismo para una osteopenia, que solemos dar calcio y vitamina D fundamentalmente, que para una osteoporosis. Una osteoporosis ya la densidad mineral ósea es lo suficientemente baja como para que el riesgo de fractura sea bastante alto y aquí tengamos que dar algún otro tipo de medicamento, que es algún medicamento que evite esa resorción, esa eliminación del calcio en los huesos. Esa sería un poco la diferencia a nivel médico. A partir de, o sea, si tenéis una densitometría, veréis que hay unos valores. Si el valor es inferior a menos 2,4, es decir, menos 2,7, menos 2,8, menos 3,5, ahí hablaríamos ya de osteoporosis. Y ahí, además del calcio y la vitamina D que hemos comentado, tendríamos que dar algo que evitase la resorción del hueso. Hablamos de osteoporosis secundaria cuando no es debida únicamente al propio proceso de envejecimiento o de ganancia de años, sino cuando aparece esta pérdida de densidad mineral ósea, por ejemplo, secundaria a que hayamos tomado determinados medicamentos que lo que hacen es que disminuyen la cantidad de calcio que se deposita en los huesos. Un ejemplo típico, los corticoides. Lo sabréis, por ejemplo, que las personas con asma, por ejemplo, o las personas que han tenido alguna enfermedad reumatológica, a esta edad una espondilitis anquilosante, una artritis reumatoide, quizás en mujeres mayores, ¿no? Pero un lupus, por ejemplo, pues todas las personas que han estado sometidas a tratamiento con corticoides, el corticoide lo que hace es que disminuye la cantidad de calcio que se deposita en los huesos y aumenta la eliminación de ese calcio dentro de los huesos. Por lo tanto, alguien que haya tomado corticoides de manera crónica va a padecer una osteopenia o una osteoporosis antes que una persona que no lo haya padecido por este motivo. En ese caso hablaríamos de osteoporosis secundaria porque hay una causa clara que no es puramente el envejecimiento. En el metabolismo normal, en el metabolismo óseo normal, sabemos que sobre todo forman parte o los minerales que están más implicados y son los que realmente modulamos y sobre los que actúan el resto de elementos son fundamentalmente el calcio y el fósforo. Y sobre ellos actúa sobre todo la vitamina D, quizás es la más importante porque es la que regula junto a la paratohormona, que es una hormona producida por las paratiroides, por las glándulas, por unas glándulas chiquititas que tenemos por aquí por detrás de la glándula tiroides. Pues como os decía, tanto la vitamina D como la paratohormona, la hormona paratiroidea, son las que controlan toda la cantidad de calcio que se deposita en los huesos y el que recogemos para meterlo, para llevarlo a otro lugar. Y aquí pueden estar implicadas también vitaminas como la A, la C y la E fundamentalmente, que son antioxidantes. Pensad que cualquier proceso de degeneración hay una oxidación detrás. La vitamina K se ha visto claramente asociada en los procesos de coagulación, fundamentalmente. Pues la vitamina K se ha visto que también está implicada, sobre todo la fracción K2, está implicada también en el proceso en el depósito de calcio en los huesos. Cada vez se le está dando más importancia. No llega al nivel de protagonismo de la vitamina D, pero la vitamina, la fracción K2 cada vez se ve más implicada en todo el proceso de depósito de calcio en los huesos. Y determinados oligoelementos como son el magnesio, el zinc, el cobre, el hierro y el flúor. Estos oligoelementos fundamentalmente, o sea, su importancia no está tanto en el hecho de que se depositen en el hueso, que en ocasiones alguno de ellos, por ejemplo el zinc o el cobre, pueden acabar en el hueso, pero no tienen tanta importancia en ese sentido. Modulan el calcio y el fósforo porque tanto el magnesio como el zinc, como el cobre, como el hierro, como el flúor están implicados en otras funciones y cuando hay carencia de ellos se suele movilizar el calcio. ¿Sabéis? No sé si lo recordáis de la charla que hicimos de
del ejercicio físico, que hablábamos de los productos LRGO, que si el calcio provoca la contracción muscular, es el magnesio el que relaja el músculo posteriormente. Cuando hay un déficit de magnesio puede haber un intento de reequilibrio por parte del organismo sacando calcio de los huesos, y aquí es donde adquiere importancia el magnesio. Si los niveles de magnesio son los adecuados, el cuerpo puede utilizar el calcio para lo que realmente ha de utilizarlo, que es para depositarlo en los huesos. Si hay carencia de otros minerales, es cuando tenemos que movilizar calcio y fósforo para hacer las funciones de estos otros minerales. De ahí la importancia en todo el proceso metabólico óseo normal. Algunos enemigos del hueso, sobre todo, pues lo que veis aquí, factores de riesgo de osteoporosis fundamentalmente son el sedentarismo, serían quizás lo más peligroso a evitar, y luego determinadas dietas. Aquí hablamos de las excesivamente hipocalóricas. Sabéis que las personas que han padecido, las personas que en su juventud han padecido anorexia, nerviosa o no, o sea, como proceso psiquiátrico o no, normalmente tienen mayor tendencia a la osteoporosis porque ha habido un menor depósito de calcio, de proteínas, de colágeno en sus huesos, entonces tienen mayor tendencia. En ese sentido, las dietas excesivamente hipocalóricas nos pueden ayudar a perder peso, pero también vamos a evitar que entren determinados elementos que son esenciales para la regeneración de los huesos y vamos a tener problemas a ese nivel. Pero además de las dietas excesivamente hipocalóricas, las dietas excesivamente hipercalóricas o el sedentarismo o como comentábamos antes, las bebidas, los zumos hiperazucarados, los hidratos de carbono refinados, también disminuyen la cantidad del depósito mineral óseo a nivel de los huesos. En esos casos lo que hacemos es perderlos a través de la orina, y hay una disminución en el depósito de minerales a nivel de los huesos y por lo tanto puede aparecer posteriormente una osteoporosis. Por lo tanto, cuidado con nuestros niños, con nuestros jóvenes, con su alimentación, porque podemos tener a posteriori, aparte de una obesidad que tendremos que tratar, podemos tener también un problema de osteoporosis en nuestros mayores, simplemente por estos problemas alimenticios. En el tema de las proteínas, en realidad es un tema bastante controvertido porque lo ideal, como en cualquier otra circunstancia de la vida, lo ideal está en el punto medio. Una dieta hiperproteica nos puede dar pérdida de metabolitos esenciales para el metabolismo óseo, y una dieta hipoproteica, una dieta con poca entrada de proteína, con mucho hidrato de carbono, el problema es que en ese caso no tendríamos elementos para producir el colágeno, que es la estructura, la proteína o la tira proteica, el polipéptido, que forma la estructura básica del hueso. Por lo tanto, tanto las dietas hipoproteicas como las dietas hiperproteicas pueden ir mal. Pensar que una dieta hiperproteica, por ejemplo, que está tan de moda en jóvenes que van a los gimnasios así, sobrecarga sobremanera el riñón y nos puede dar problemas, pero además puede hacer que perdamos más calcio de la cuenta y provocar a posteriori una osteoporosis. Sobre los hidratos de carbono, pues lo que hemos comentado, en esencia, la idea es hemos de evitar los hidratos de carbono refinados porque el consumo de estos hidratos de carbono, por ejemplo la sacarosa, lo que hace es aumentar la pérdida de calcio a nivel del riñón. Se produce un aumento de la diuresis, un aumento de la cantidad de orina que producimos, y con ella se puede perder metabolitos de todo tipo, calcio, fosfato, también potasio, sodio. Por lo tanto, hemos de ir con mucho cuidado con los hidratos de carbono refinados. En el caso de la grasa saturada, si metemos mucha cantidad, como hay un exceso, esta grasa se va asociando a diferentes metabolitos también y se los lleva con ella. Es decir, cuando luego los eliminamos a nivel intestinal, con las deposiciones, puede quelar. El concepto quelar sería llevarse secuestrado algunos de los minerales que son tan esenciales para no solo en el caso de los huesos, prácticamente para
para cualquier función corporal. El caso de los omega 3, los ácidos grasos omega 3, por el contrario, sí que favorecen la remodelación ósea. La remodelación ósea, pensad que es sería un proceso por el cual un hueso deteriorado, un hueso sobrecargado, un hueso cuyas láminas se han movilizado y ya no aguantan tanto el peso, pues hay unas células que son los osteoclastos que lo que hacen es limpiar ese hueso y regeneran hueso nuevo, o sea, lo reestructuran. Lo mismo que haríamos con la regeneración, me sale, de un edificio, sí, con la restauración, perdón, de un edificio. Lo que hacemos es eliminar todas las estructuras que están deterioradas y reforzarlas de alguna manera. Eso sería el proceso de remodelación ósea, de regeneración ósea. Y en este sentido, los ácidos grasos omega 3 son fundamentales. Y las fibras, la fibra tiene lo que nosotros llamamos un efecto ambivalente. En realidad, mucha fibra puede hacer también como de quelante, que comentábamos antes con la grasa saturada, es decir, puede llevarse consigo el calcio de la luz intestinal, pero pensad que con una dosis correcta de fibra, los 25-30 gramos que comentamos en algún otro webinar, esa fibra actúa como prebiótico, aumenta la cantidad de bacterias adecuadas, de probióticos, de bacterias adecuadas, y pensad que esas bacterias pueden añadirnos un plus de absorción de calcio. Es decir, determinado calcio que se iría con las deposiciones, se encuentra todavía alguna bacteria que es capaz de recogerlo y mandarlo a la sangre y aumentar la cantidad de calcio que reponemos. Por lo tanto, la fibra, lo mismo que que comentábamos antes con las proteínas, lo justo, lo ideal es un equilibrio correcto, que estaría sobre los 25-30 gramos al día de fibra. Hemos visto que la vitamina D es la vitamina de los huesos. He de deciros, bueno, lo hemos comentado antes, que hay una hormona, la parotormona, la hormona paratiroidea, que también está muy implicada, que sería, en ese sentido, son las dos moléculas que controlan un poco la cantidad del depósito de calcio y de fosfato en los huesos. Sabéis que la vitamina D para activarse necesita la estimulación de los rayos de sol y, sin embargo, España, en nuestro país, hay un déficit generalizado de vitamina D en nuestro organismo, pese a ser un país con sol. La razón, o sea, en los estudios que se han realizado a nivel de toda Europa, se ha visto que, por ejemplo, en países nórdicos que no están tan expuestos al sol, el déficit de vitamina D no es tan acentuado como en España. Allí lo que han hecho es asumir ya que son un país sin tanto sol, o que son países sin tanto sol, y se ha suplementado determinados alimentos, determinada agua y demás, se han suplementado con vitamina D, determinados alimentos, de manera que ya dan por hecho que van a tener menor formación endógena, menor formación por parte del organismo de vitamina D, pero lo están suplementando con alimentos. Nosotros nos exponemos, entre comillas, a pelo, es decir, no suplementamos con vitamina D, y la capacidad que tenemos para producir esta vitamina D, pese a ser un país con sol, pues es inferior a la normal. Por lo tanto, la vitamina D cada vez más la estamos a nivel médico, a nivel sanitario, la estamos promoviendo como en forma de suplemento, porque realmente se ha visto que la carencia en vitamina D es bastante generalizada y en algunos casos bastante intensa. Y pensad que la vitamina D, probablemente la función más conocida sea el depósito de calcio en los huesos, pero la vitamina D cada vez está más implicada en otras funciones. Cada vez se conoce más su aporte en la inmunidad, su aporte evitando las alergias, por ejemplo. Es decir, que la vitamina D es una vitamina que tenemos que cuidar y que en muchas ocasiones, como os digo, deberíamos suplementar. El resto de vitaminas, hay algunas que tienen una función más evidente, otras no tanto. Como os comentaba, la fracción 2 de la vitamina K también tiene un efecto favorecedor sobre la formación de la masa ósea. ¿Dónde encontramos la vitamina K? Sabéis que la verdura verde la vamos a encontrar a expuertas, y hemos de vigilar sobre todo en personas con anticoagulantes orales, porque la vitamina K fundamentalmente es conocida por su interacción, o sea, por su papel primordial, fundamental en la coagulación humana, de forma que, como sabéis, el Sintrom, el Aldokumar, los anticoagulantes que utilizamos, en realidad lo que están haciendo es
compensando, inhibiendo la función de la vitamina K en realidad. Como comentábamos también, la vitamina A y la vitamina C como antioxidantes, y la vitamina C por su papel esencial en la formación de colágeno, son importantes también para evitar el proceso de osteoporosis. Y en el caso de la vitamina B6 y B12, hemos de contar con un tercer elemento, que es la homocisteína. La homocisteína, no sé si recordáis de alguno de los webinars anteriores, aquel que hablábamos de riesgo cardiovascular. La homocisteína es un factor, es un aminoácido modificado en realidad, que es proinflamatorio, de forma que un exceso de homocisteína está claramente asociado a un aumento del riesgo cardiovascular. Y veíamos que tanto la vitamina B6 como la B12 podían compensar en cierta manera el exceso de homocisteína y disminuir el riesgo cardiovascular. Y la vitamina B3 también tenía esta función. Bueno, pues un exceso de homocisteína, como comentábamos, y un déficit de vitamina B6 y B12 también comportan una disminución en la densidad mineral ósea, por lo tanto pueden aumentar también el riesgo de osteoporosis. Es decir, es esencial esta compensación de homocisteína, veíamos, como os comentábamos, la vitamina B3, y hemos de compensar también la vitamina B6 y B12 para evitar añadir más leña al fuego, añadir una mayor susceptibilidad a la aparición de osteoporosis. O sea que ya veis que en realidad bajo todo esto subyace la idea de que probablemente necesitemos, aparte de la alimentación que tomamos habitualmente, necesitemos algo de suplementación, porque no vamos a llegar a compensar todas las vitaminas que necesitamos introducir. Aquí vuelvo a hacer hincapié en el concepto que comentábamos en el último webinar de calorías vacías. Pensad que, sobre todo en dietas restrictivas, si pretendemos perder peso, si pretendemos ajustar la línea, por ejemplo, introducimos pocas calorías a nivel corporal, conseguir todas las vitaminas que necesitamos para un buen funcionamiento corporal a veces resulta complicado. O haces una selección muy estricta, muy rigurosa y que al final convierte la dieta en bastante monótona, o bien tenemos que tirar de suplementos. Vamos a centrar un poquito en el calcio. Muchos estudios han puesto de relieve que una ingesta baja de calcio de manera mantenida comporta una menor densidad mineral ósea y un aumento de riesgo de fracturas posteriormente. No es el único elemento que interfiere aquí, o sea, no solo la cantidad de calcio que ingerimos. Es decir, si ingerimos poco calcio, lo más probable es que tengamos osteoporosis, pero ingiriendo una cantidad adecuada de calcio, existen todos los otros elementos que hemos comentado antes, que si no los ingerimos correctamente, vamos a tener también un problema de osteoporosis, porque a lo mejor ingerimos mucho calcio, ingerimos poco magnesio, va a haber una compensación por parte del cuerpo, va a eliminar calcio, va a retener magnesio y vamos a tener el mismo proceso osteoporótico. Pero un elemento clave, es decir, tomar poco calcio en nuestra dieta, en la mayoría de los casos acaba comportando una aparición de osteoporosis en edades tardías. Por cada 10% que aumentemos la densidad mineral ósea, conseguimos disminuir un 50% de riesgo de fractura en la edad adulta. Esto es fundamental, sobre todo en niveles, con niveles de densidad mineral ósea muy bajitos, porque tampoco tenemos que hacer ninguna maravilla, el esfuerzo tampoco tiene que ser tan sobrehumano, y simplemente aumentando un poquito la densidad mineral ósea, el riesgo de fractura, es decir, simplificando mucho la idea, la torta que tenemos que pegarnos contra el cuerpo para que se nos rompa el hueso va a tener que ser bastante mayor, simplemente por el hecho de haber aumentado un poquito más la densidad mineral ósea. Pensad que la idea de osteoporosis, en realidad la idea que tenemos todos en mente es susceptibilidad. Si yo me caigo, ¿qué probabilidad hay que me rompa un hueso ante una caída? O sea, diferentes personas con la misma caída, ¿cuáles de ellas se van a romper el hueso? Pues ese sería un poco el concepto de osteoporosis. Las personas con osteoporosis serán las que serán más susceptibles, las que son es más probable que acaben padeciendo la fractura. El calcio fundamentalmente lo encontramos en los huesos, pero pensad que hasta el 99% del calcio se encuentra en los huesos, pero el 1% que tenemos en el resto del cuerpo es fundamental, de manera que tanto una hipercalcemia, es decir, un exceso de calcio
circulando por la sangre como una hipocalcemia, déficit de calcio circulando por la sangre, no han de alejarse demasiado del nivel normal para suponer una urgencia médica vital. Es decir, una hipocalcemia te puede llevar perfectamente a la muerte, dependiendo de la hipocalcemia, evidentemente, ¿no? Y una hipercalcemia exactamente igual, porque está implicado en la contracción muscular, como comentábamos. Y el corazón no deja de ser un músculo. Por lo tanto, sí que es verdad que la mayoría del calcio está en los huesos, que solo el 1% está fuera de los huesos, pero este 1% es esencial. Por lo tanto, hemos de cuidar ese calcio, tanto el calcio que hemos ingerido, como que la vitamina D esté en niveles normales o adecuados, y la paratormona, que sobre ella podemos actuar muy poquito en realidad, sobre la paratormona, también estén en niveles adecuados. Os animo sobre todo a vigilar los niveles de vitamina D por esta razón. Si hay un déficit de vitamina D y por lo que sea se modifica la cantidad de calcio que tenemos circulando en el cuerpo, eso nos puede dar problemas vitales serios en algunos casos. O sea, que hemos de vigilarlo. Diversos estudios demuestran que la ingesta de calcio por parte de la población es inferior a la necesaria. Sobre todo esto se ve más en etapas tardías, en las que la alimentación suele simplificarse muchísimo. La gente, sobre todo gente mayor que vive sola o que tiene problemas con pobreza energética, por ejemplo, o tiene problemas a la hora de abastecerse de alimentos frescos y demás, suele ingerir menos calcio y pueden aparecer todos estos problemas, se pueden agravar. Entonces, en estos casos sí que probablemente resulte interesante aportar algún tipo de suplemento. Pensad que el consumo de lácteos diario recomendados son de 3 a 4 dosis al día, 3 o 4 vasos de leche al día o 3 o 4 porciones de queso. Bueno, hay gente que se las come, que entre ese calcio a nivel de pescado, por ejemplo. Hay gente que se lo come, pero en muchas ocasiones hemos de aportarlo a través de suplementos. Se sabe también que tomar calcio aumenta la cantidad de este a nivel de los huesos, pero si además entra con vitamina D, es decir, si en la misma ingesta introducimos calcio y vitamina D, ese calcio se absorbe en mayor medida y acaba de manera mucho más probable en los huesos. Por lo tanto, el riesgo de fractura de cadera, que es el prototipo de la fractura debido a osteoporosis, se reduce hasta en un 28%. Es decir, ¿es importante tomar calcio? Sí. Pero es más importante o más aconsejable que además de ese calcio, o sea, que ese calcio entre conjuntamente con la vitamina D. El fósforo sería el hermano gemelo del calcio en ese sentido. Hay un equilibrio a nivel óseo entre la cantidad de calcio que tenemos, la cantidad de fósforo. Aquí es donde están implicadas fundamentalmente la vitamina D y la paratormona, regulando este calcio y este fósforo. El problema que hay en muchas ocasiones es que, sobre todo si comemos mucha carne animal, carne, aves o incluso pescado, entra mucho más fósforo que el calcio que entra. Por lo tanto, eso vamos a tener que compensar después introduciendo lácteos, por ejemplo. Sería la manera de que el calcio y el fósforo que entren en el cuerpo más o menos estén equilibrados. Si solo comemos carne, entran calcio y fósforo, pero entra mucho más fósforo que calcio, y cuando llega la vitamina D y la paratormona, el calcio tiene las de perder. O sea, probablemente se acabe eliminando a nivel del riñón y no tengamos tanto depósito de calcio a nivel de los huesos. El zinc es un cofactor antioxidante, pero a nivel óseo tiene cierta función antirresortiva, por lo tanto nos va a ayudar a no perder hueso. El magnesio, fundamentalmente, su función está en la contractilidad muscular, en la relajación después de la contracción del músculo. Más del 50% del mismo se halla en el hueso. Pensad que el cuerpo, calcio, magnesio, como tiene la misma carga iónica, no es que los confunda, pero los acumula juntos, por así decir. Por lo tanto, donde encontremos calcio es muy probable que encontremos también magnesio. El sodio y el potasio, como en cualquier otra situación patológica, un exceso de sodio es perjudicial porque comporta
además de todos los problemas de hipertensión, de aumento del riesgo cardiovascular, comporta una desmineralización ósea y sabéis que el potasio es el principal compensador de ese exceso de sodio. Por lo tanto, un aporte adecuado de potasio nos va a proteger en cierta manera de la pérdida mineral ósea. Y otros minerales como el hierro, por ejemplo, el hierro actuaría como cofactor en la formación del colágeno, y hay otros minerales como el flúor, el boro, el manganeso, el cobre o el silicio que están implicados en diferentes procesos metabólicos. Varios de ellos, como sabéis, están implicados, por ejemplo, en los procesos oxidativos, son cofactores de los procesos antioxidativos y, por lo tanto, pueden ayudar en ese sentido. Aquí volvemos a la idea que comentábamos antes. El calcio siempre es mejor junto a vitamina D y además en la situación ideal en el aporte de calcio sería junto a otros minerales en un equilibrio adecuado, es decir, que junto al calcio entrase el fosfato en un equilibrio 1:1, que junto al calcio entrase el magnesio para poder compensar la función muscular y no perder ese calcio a nivel de riñón. Por lo tanto, la entrada simple de calcio quizás no es la vía más adecuada, mejor eso que nada, sin duda, pero mejor si puede entrar con vitamina D, como veíamos antes, y con otros minerales como el fosfato o el magnesio, por ejemplo. 3 enemigos de la salud ósea, los vicios. La cafeína puede interferir con la absorción de calcio, aumenta su eliminación por orina y heces. Ese vicio es un semivicio. Me niego a aceptarlo como vicio, porque yo soy a mí el café me encanta y me mantiene cada día despierto. Pero bueno, lo introducimos dentro de los 3 vicios socialmente establecidos. El alcohol, mientras que el consumo leve puede ser protector, sabéis que el consumo leve, sobre todo el de vino tinto, es un protector a nivel cardiovascular. También por su efecto antioxidante puede proteger a nivel óseo, pero un consumo excesivo resulta claramente nocivo a nivel óseo. Fundamentalmente porque hay un aumento de la diuresis y con él orinamos más y con él se pierden minerales a nivel por vía renal. Y el tabaco, de todas, el consumo es nocivo, pues ejerce un efecto tóxico sobre los osteoblastos. Los osteoblastos serían los que forman el hueso. Recuerda que habíamos hablado antes de los osteoclastos. Osteoclastos son los que limpian el hueso, los que se comen el hueso deteriorado, y los osteoblastos son los que generan nuevo hueso sano, y bueno, se establece un equilibrio entre osteoblastos y osteoclastos a la hora de remodelar el hueso. Y 2 amigos de la salud ósea, los antioxidantes, en especial algunos derivados de las xantinas, que son carotenoides, o sea, derivados de la vitamina A, y luego el ejercicio físico, que veremos después que en el proceso de depósito de calcio en los huesos, el ejercicio físico es fundamental, es el secreto, es el gran secreto para tener unos huesos fuertes, es el ejercicio físico, además de un aporte adecuado de minerales, como comentábamos, pero el ejercicio físico es quizás el secreto mejor guardado del organismo para tener una salud ósea adecuada. Volvemos al concepto de si hay algún momento crítico en la vida de la mujer a nivel de los huesos, fundamentalmente es la menopausia, y es importante sobre todo compensar las pérdidas que pueden asociarse a este estado. ¿Cómo las podemos compensar? Pensad que hay, con la menopausia lo que hay es una bajada de los estrógenos, pues la mejor manera es aportando estrógenos naturales que no tienen los efectos secundarios tan nocivos y tan peligrosos que tienen los estrógenos, los suplementos de estrógenos, los parches de estrógenos que damos o las pastillas de estrógenos, la terapia hormonal sustitutiva que hemos dado durante tantos años y que se ha visto que aumenta el riesgo de cáncer de mama fundamentalmente o de ovario. Pues como os digo, el aporte de pseudoestrógenos a partir de productos naturales pueden compensar en cierta manera esa pérdida de los estrógenos a nivel de menopausia. Y en ese sentido, las isoflavonas del trébol rojo son quizás por encima de las isoflavonas de la soja. Pensad que la potencia de las isoflavonas del trébol rojo, ahora os lo estoy diciendo un poco de memoria, pero está sobre 12, 13, 14 veces la potencia de la isoflavona del trébol rojo con respecto a la isoflavona de la soja. Son moléculas similares, pero la potencia como estrógeno, aun siendo un estrógeno, entre comillas, un estrógeno leve, débil,
las isoflavonas del trébol rojo son bastante más potentes que las de la soja. Por lo tanto, siempre que podamos, priorizaremos las isoflavonas del trébol rojo. Y con Woman Phytoactive lo que vamos a aportar son isoflavonas del trébol rojo, pero además vitaminas. La D, que hemos visto que era esencial, el calcio, que hemos visto que es esencial, y la vitamina C, que veíamos antes, que como antioxidante no tiene rival, quizás la vitamina E, y a la hora de formar colágeno, que es la base, la matriz del hueso, la vitamina C es esencial también. Y aquí hemos llegado a un punto que resulta importante y resulta interesante, una de las cosas que hemos comentado al principio de todo. Hay dos conceptos que muchas veces se confunden, que es el concepto artrosis y el concepto osteoporosis. Nosotros en la consulta lo que solemos ver es gente que está convencida que padece de osteoporosis porque nota dolor en las rodillas. Vamos a ver, la artrosis en realidad es un proceso degenerativo, son articulación, hueso contra hueso. Pensad que los huesos están cubiertos de cartílago, pues es hueso contra hueso que van rozando a lo largo de la vida dentro de la articulación. Vale, pues este cartílago se va degenerando y aparece la artrosis, que sería el desgaste de esa articulación, la deformación de esa articulación, el desgaste, el proceso degenerativo. Eso lo vamos a tener todas las personas por el hecho de utilizar las articulaciones de manera mantenida. Es decir, yo en el trabajo tiro el ordenador, me levanto a explorar y demás, pero tiro el ordenador, estoy prácticamente todo el día con el ordenador. Es muy probable que acabe desarrollando artrosis a nivel de las articulaciones de los dedos, que son las que voy moviendo, sobre todo el pulgar. Es bastante típica la artrosis de esa articulación, no sé si la veis, la artrosis de esta articulación del pulgar es bastante típica. Vale, pues la artrosis sería proceso degenerativo asociado a la edad. La artrosis duele porque cuando se pierde el cartílago, choca hueso contra hueso, el cartílago no tiene terminaciones nerviosas, pero el hueso sí. De manera que si choca hueso contra hueso nos va a doler. O si sobrecargamos hueso contra hueso nos va a doler. Por tanto, la artrosis, por definición, duele. La osteoporosis no tiene nada que ver con las articulaciones. En realidad, la osteoporosis es la cantidad de calcio que tenemos dentro de los huesos y que nos va a decir un poco cómo la susceptibilidad, nos va a indicar un poco la susceptibilidad que tiene ese hueso a la hora de romperse. Es decir, el hueso en realidad sería como una tiza de cuando nosotros, no las que hay ahora, como las tizas de aquel yeso aquel que había cuando nosotros éramos pequeños y nos hacían salir a la pizarra. Cuanto más débil sea la estructura de la tiza, más fácil será romperlo. Eso sería un poco, o sea, la debilidad esa está marcada por la cantidad de minerales que hay en su interior. Es decir, menos calcio va a hacer una tiza más frágil, por lo tanto va a ser más fácil que se rompa. La osteoporosis, como decíamos, es la cantidad de minerales, la densidad mineral ósea que hay dentro del hueso. La osteoporosis, por definición, no duele, salvo que haya fractura, pero entonces ya hablamos de una fractura, no hablamos de osteoporosis puramente, hablamos de osteoporosis con fractura. Si no hay fractura, la cantidad de calcio que tenemos dentro de los huesos no duele, aunque tengamos poca. ¿Vale? Entonces, esto sí que es un concepto que lo ves en la consulta, que la gente está convencida que tiene, hágame una densitometría porque me duelen las rodillas. Son dos conceptos que no tienen nada que ver. Me duelen las rodillas, probablemente sea artrosis, hágame una densitometría para ver si tengo osteoporosis, vale, pero no tiene nada que ver con el dolor. Esto sí que es un concepto importante. En cualquier caso, en la charla de hoy vamos a hablar de un par de productos, vamos a hablar del Active Freedom, que no estaría indicado en caso de osteoporosis, sino específicamente en caso de artrosis, de desgaste de las articulaciones. Como sabéis, el Active Freedom en cápsulas contiene sulfato de glucosamina, sulfato de condroitina, gluconato de magnesio, que serían elementos que están implicados en la regeneración del cartílago articular. Es decir, lo que pretendemos es mantener ese cartílago articular de manera que no se degrade, si es posible que no se degrade, y que entonces, porque si se degrada, hueso contra hueso chocarán, nos dolerán y se degenerará, se deformará la articulación. ¿Vale? Lo hemos introducido un poco porque son dos conceptos que la gente asimila, que en realidad son muy diferentes, y bueno, la prevención de la osteoporosis iría más por la vía del calcio, fosfato, vitamina D, ejercicio físico, una dieta adecuada,
La protección con respecto a la artrosis iría también por el ejercicio físico, por la disminución de peso, pero a nivel molecular, pues por moléculas como estas que veis aquí, sulfato de glucosamina, condroitina o sulfato de condroitina o gluconato de magnesio. Aquí no tiene tanta importancia el calcio. En este caso, en el caso de la artrosis, no tiene tanta importancia el calcio. De hecho, muchas articulaciones artrósicas degeneradas tienen en su interior, o sea, no sé si os habéis encontrado alguna vez con una articulación degenerada, alguna rodilla degenerada o así, veréis que muchas de ellas a los lados tienen como pequeños piquitos. En realidad son desgastes, deformaciones de los huesos que en realidad son depósitos de calcio. Pero no es un calcio que nos vaya a aumentar la densidad mineral ósea, no tiene nada que ver. O sea, nosotros podemos tener exceso de calcio a nivel de articulaciones, pero donde tiene que estar, que es dentro del hueso, tener un déficit. O sea, son dos conceptos que no tienen relación uno con otro. Que la única asociación que podemos encontrar es que con la edad aparecen las dos cosas, tanto artrosis como osteoporosis. Y sabéis que el Active Freedom también hay en Drinking Gel. Los compuestos serían también sulfato de glucosamina, sulfato de condroitina y algunos antioxidantes, vitamina C, vitamina E, que serían los más adecuados para evitar la degeneración a nivel articular, artrosis. Y la fórmula secreta para conseguir unos huesos fuertes, yo creo que está en el ejercicio físico regular. Es esencial. La razón está, lo que comentábamos antes de no estar sometidos a la gravedad, ¿no? Hacemos un viaje a la Luna, que probablemente nuestros nietos o nuestros bisnietos podrán hacerlo. Hacemos un viaje a la Luna, no estamos sometidos a la gravedad, pues no va a haber depósito de calcio a nivel de los huesos y se va a generar una osteoporosis. Para asegurarnos, para evitar la osteoporosis, aparte de los elementos que hemos comentado, vitamina D, calcio, fosfato, magnesio, el ejercicio físico es fundamental. Y aquí volvemos a los productos LRGO, porque algunos de ellos, aparte de prepararnos para el ejercicio físico, aportan algunos de los elementos que hemos comentado. Por ejemplo, el LRGO antes del ejercicio, recordad que tenía como cofactores la vitamina B1, B5, B6, B8, B9 y B12, eran esenciales a la hora de obtener energía. A nivel de hueso tienen menor importancia. La B6 y la B12 hemos visto antes que podían compensar la homocisteína, por lo tanto, un nivel adecuado de B6 y B12 disminuye la pérdida de mineral ósea, pero aquí las estamos tratando sobre todo por su utilidad a nivel del ejercicio físico. Antioxidantes, los antioxidantes para lo que sea nos va a venir bien para el ejercicio físico, bien para los procesos memorísticos, para función neuronal, bien para la degradación, para evitar la osteoporosis, para evitar la artrosis, para evitar cualquier proceso degenerativo. El LRGO pre-ejercicio, como sabéis, es rico en vitamina C y vitamina E, que son dos potentes antioxidantes. Minerales en el preejercicio, lo que vamos a encontrar son calcio, magnesio y fósforo, que hemos visto que están implicados, calcio y fósforo claramente implicados en el metabolismo de los huesos. Magnesio importante para compensar y que el calcio que entre, una parte de él vaya al hueso, porque el magnesio lo que va a hacer es compensar la función muscular de forma que no todo el calcio se tenga que quedar a nivel muscular. Y el zinc, que veíamos que era un cofactor antioxidante importantísimo. Como aminoácidos en el preejercicio, pues tenemos la arginina, la carnitina. Aquí quizás el más importante es la carnitina. La carnitina, recordad que es un cofactor a nivel de las mitocondrias, de donde se produce en la oxidación dentro de la célula, donde se produce la energía, pues la carnitina es un cofactor fundamental. Y en el LRGO teníamos también el ginkgo biloba, que recordad que tenía una acción vasodilatadora, de manera que cuando necesitábamos más energía, más sangre a nivel de los músculos, conseguíamos este aumento de circulación a nivel muscular a partir del ginkgo biloba. Aparte, el ginkgo biloba es un potente antioxidante que también nos puede venir muy bien. Y recordad también la función neuroprotectora que tiene el ginkgo biloba. Tiene muchos estudios a nivel de deterioro cognitivo leve moderado. Por lo tanto, puede venirnos bien. Sería otro tema que seguramente trataremos en algún otro webinar, pero el ginkgo biloba es un producto multitasking.
Durante el ejercicio, el RGO durante el ejercicio, lo que vamos a hacer es potenciar la transmisión neuronal o nerviosa a nivel de los músculos, es decir, que esos músculos que estamos activando se muevan correctamente y que esa función actúe correctamente. Aquí la vitamina B3 como cofactor es importante, sobre todo a nivel de actuación de las enzimas respiratorias de la mitocondria. Es el lugar, como comentábamos antes, es el lugar donde se obtiene al final la energía que va a facilitar la contracción muscular. La vitamina B3 además es un cofactor importante de la vitamina C, la síntesis de colágeno, y esto está bien a nivel muscular, pero también a nivel de hueso. Prácticamente cualquier estructura corporal hay colágeno detrás de ella, y la vitamina D, que es la gran protagonista como vitamina a nivel del metabolismo del calcio y del fósforo. Minerales adecuados en el LRGO durante el ejercicio teníamos parte del calcio y el magnesio, por la contracción y relajación muscular que comentábamos, estaba el hierro, porque el hierro ayudaba a la mioglobina, que es un cofactor dentro de la mioglobina. La mioglobina sería una proteína similar a la hemoglobina, que lleva la cantidad que lleva asociada al hierro, el oxígeno a los tejidos. Por lo tanto, el hierro en ese sentido, en esta función es fundamental en este momento. Y tres elementos diferenciadores de esta fase teníamos la taurina, que es un aminoácido sedante, es un aminoácido precursor del ácido gamma aminobutírico, que es uno de los sedantes corporales, la acerola como potentísimo antioxidante y la curcumina como antiinflamatorio, como potente antioxidante y como antiinflamatorio. Y finalmente, para después del ejercicio, toca regenerar las fibras musculares, toca restablecer, reequilibrar el ambiente oxidado. Por lo tanto, lo que vamos a atender fundamentalmente son vitaminas antioxidantes. Entre los minerales destacan el magnesio y el zinc, sobre todo el zinc, cofactor importante en el proceso antioxidativo. Con respecto a la vitamina B, volvemos a ver la vitamina B12, esta es esencial. Veíamos antes en todo el proceso regenerativo, todo el proceso antioxidativo, y también a la hora de mantener la cantidad de calcio, la densidad mineral ósea a nivel de los huesos. La vitamina B12 está implicada prácticamente en la regeneración celular a cualquier nivel, a nivel de huesos, por regeneración sobre todo de los osteoblastos. A nivel de la anemia es fundamental también a la hora de regenerar las células rojas, los glóbulos rojos, en la producción de glóbulos blancos también. O sea, en cualquier proceso que requiera una regeneración celular, la vitamina B12 está, y el ácido fólico es un cofactor importante también en todas estas funciones. Son vitaminas esenciales en todas estas funciones. Y tenemos la glutamina, que sería un aminoácido también sedante, junto a la taurina, y la inulina, cuya importancia sobre todo está en el hecho de que es un hidrato de carbono de cadena larga que actúa como prebiótico, es fibra pura, es fibra adecuada además para conseguir una flora intestinal adecuada, y por lo tanto nos va a venir de perlas. Va muy bien para ir al baño, pero además va muy bien para restablecer las bacterias adecuadas a nivel intestinal. Y creo que ya estamos. No sé si tenéis alguna pregunta que queráis que comentemos. Muchísimas gracias, Paco. Creo que tenemos una pregunta, desde luego, o varias. Voy a ello. A ver, aquí está el chat. Dice Ana que ha probado los productos LRGO, el 1 y el 2 le van fenomenal, pero cuando se ha tomado el 3 se le ha hinchado el vientre y le produce dolor y gases. ¿Eso a qué se puede deber? La inulina. Probablemente la inulina como fibra pura que es, puede producir este efecto. Yo lo que recomendaría es o tomar menor cantidad, es decir, empezar con una cantidad menor, o hacerlo a través de inulina que obtenga de otro origen, comenzar con dosis bajitas e ir aumentando la cantidad de inulina. Hay gente que la fibra la tolera mal. La fibra, una vez la asimilamos dentro de nuestra dieta, nos ayuda a nivel intestinal porque además regenera las bacterias adecuadas. Pero meter fibra en gran cantidad
en un intestino no preparado, y además un intestino que probablemente la microbiota que tenga igual no es la más adecuada, lo que puede generar es esto, flatulencias, distensión abdominal, incluso diarrea y malestar intestinal. Lo más importante a la hora de introducir la fibra es hacerlo de manera progresiva. Yo creo que es la inulina probablemente. Muchas gracias, doctor. Y tenemos otra pregunta de Olga, que dice: buenas tardes, Paco, fantástica tu explicación. Quería preguntarte, no sé si lo dirás antes de acabar, pero encuentro que falta el ProBalance. No sé si es adecuado a los huesos, tanto para la artrosis como la osteoporosis. Sí. Sería aparte del ProBalance, la ventaja que tiene es eso, es que el equilibrio que se establece, el ProBalance, bueno, ya sabéis que en realidad está ideado con otra intención, que es alcalinizar en cierta manera el cuerpo de manera que evitemos un poco la acidez producida por la propia oxidación de cualquier proceso metabólico. Pero la ventaja que tiene el ProBalance fundamentalmente es que el equilibrio que hay entre cada uno de los iones es el adecuado. Es decir, no estamos metiendo mucho calcio y poco fósforo, o no estamos metiendo mucho magnesio y poco zinc, sino que está establecido de forma que el cuerpo lo asimile de manera fisiológica. Y en ese sentido, es una de las cosas que igual no hemos nombrado el ProBalance específicamente, pero una de las cosas que sí que es importante a la hora de introducir calcio, fosfato a nivel del cuerpo es que el equilibrio sea adecuado, o sea, no meter mucho calcio y poco fosfato o mucho fosfato y poco zinc, porque si no empezamos a tocar cosas, el riñón, que es quizás nuestro sistema defensivo en ese sentido, empieza a eliminar todo lo que sobra y a lo mejor elige mal, no es que elija mal, es que elimina lo que le sobra, pero a lo mejor estamos eliminando algún mineral que nosotros teníamos intención que acabase en alguna función corporal concreta. Es decir, introducir minerales de manera única, específica, sin reequilibrar todo lo demás, puede resultar peligroso. Por lo tanto, el ProBalance sería un muy buen producto en ese sentido, sí. Vale, gracias, Paco. Y ya por último, a ver, preguntan, bueno, dos últimas preguntas. Para un chico que se está preparando las oposiciones de policía, el producto LR-Go, al contener, le llama la droga natural, cantaría la analítica, supongo, ¿no? O se la podría tomar. ¿El ginkgo biloba? No, el producto LR-Go, no sé a cuál se refiere en concreto, si a los 3 o a ver si lo responde ahora. Sí, por el ginkgo, sí. No sé si está considerado como doping en ese sentido. Convendría mirar ya lo diré, la oposición, las normas de la oposición, por si hay algún producto que no se pueda consumir. Pero yo pienso que, por ejemplo, si tomamos café, si tomamos a nivel de rendimiento intelectual, yo creo que no habrá ningún problema. A nivel de rendimiento físico, es donde no lo sé. Seguramente hay unas pautas así establecidas dentro de la oposición que te impedirán determinados elementos. El ginkgo biloba aumenta el riego sanguíneo a los órganos que nos interesan, en este caso a nivel cerebral. Por lo tanto, sí podría ser, en ese sentido sí que se podría considerar doping, pero no sé si está establecido así en la oposición o no. A nivel deportivo seguramente sí que será doping. Vale, Paco, pues hasta aquí hoy. Nos despedimos y no robamos más tiempo. Y nada, muchas gracias a ti, Héctor, y a ti, Paco, como siempre. Gracias también a los que habéis participado hoy. Muchas gracias. Paula, deciros que me quedaré y a los participantes. Me quedaré un ratito ahora en el Facebook por si queréis preguntar alguna otra cosa que no os ha dado tiempo, se os ocurre. Ahora después estaré una media horita o así. Por si queréis preguntar alguna cosa, estamos en contacto. Fenomenal, ya sabéis, grupo de Facebook, consultas doctor Paco Marín, ¿vale? Muchas gracias y hasta dentro de un mesecito, como se dice, ¿no? Hasta julio. Muchas gracias. Adiós. Hasta ahora.